Mateo capítulo 14. Jesús demuestra autoridad sobre la naturaleza. A. Herodes y Juan el Bautista. 1. Versos 1 al 2. Herodes teme que Jesús sea Juan el Bautista resucitado de los muertos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. A. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. La fama de Jesús se esparció por toda la región. Este Herodes era conocido como Herodes Antipas, y era uno de los hijos de Herodes el Grande, quien reinaba cuando nació Jesús. 1. Tetrarca significa literalmente el gobernante de una cuarta parte, pero llegó a ser usado de una manera general, como aquí de cualquier gobernante subordinado de una sección de un país. Barclay. Un tetrarca era más bajo que un rey. Herodes Antipas quería ser conocido como rey y luego le pidió al emperador Calígula este título, pero Calígula se negó. Esta humillación fue parte de lo que más tarde mandó a Herodes al exilio en Galia. 2. Este Herodes, el tetrarca, también conocido como Herodes Antipas, gobernaba Galilea, y por lo tanto escuchó mucho acerca de Jesús. Su hermano Arquelao gobernaba el sur, y su hermano Felipe gobernaba el norte. B. Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos. Aunque esto puede parecer irrazonable en retrospectiva, la culpa y la superstición de Herodes lo llevaron a este temor. 1. Todavía imaginaba que veía y oía esa cabeza santa gritar y clamar contra él, mirándolo también a la cara en todo momento. Dios ha puesto sobre los malhechores la cruz de sus propias conciencias, para que puedan sufrir antes de sufrir, y sus mayores enemigos no necesitan desearles una malicia más grande. Trapp. 2. Barclay cita al antiguo escritor cristiano Origen, quien dijo que Jesús y Juan el Bautista se parecían mucho en apariencia. Si esto fue cierto, le daría mayor razón a Herodes Antipas para creer que Jesús era Juan resucitado. 2. Versos 3 al 12. El trato cruel de Herodes a Juan el Bautista. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. A. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Habiéndonos contado de la muerte de Juan el Bautista, Mateo ahora nos explicará cómo murió. Comenzó cuando Herodes encarceló a Juan por la exhortación audaz del pecado del rey. Sin embargo, no lo mató de inmediato, porque temía al pueblo. 1. Juan habló en contra del matrimonio de Herodes, porque se había divorciado ilegalmente de su previa esposa, y después sedujo y se casó con la esposa de su hermano Felipe, llamada Herodías. El padre de la primera, esposa de Herodes, era el rey de Petra, y después levantó una guerra exitosa contra Herodes Antipas, debido a cómo había deshonrado a la hija del rey de Petra. 2. Adam Clarke acerca de Herodías.
Esta mujer famosa era la hija de Aristóbulo y Berenice, y la nieta de Herodes el Grande. Su primer matrimonio fue con Herodes Felipe, su tío, con quien ella tuvo a Salomé. Un tiempo después, ella dejó a su esposo y vivió públicamente con Herodes Antipas. 3. Al hablar en contra de Herodes y Herodías, existe la sugerencia de que Juan hizo esto repetidamente. Fue, por otra parte, tal vez más que un comentario de pasada. Decía está en el tiempo imperfecto, lo cual pueda indicar una campaña continua. France. 4. En que él temía al pueblo. Herodes es como mucha gente hoy. Temen de la opinión de las personas antes de temer a Dios. La única cosa que mantuvo a Herodes de una maldad aún mayor fue el temor al hombre. 5. Sin embargo, uno puede decir que Herodes parecía temer a su esposa más de lo que temía al pueblo, porque encarceló a Juan por causa de Herodías. Ella lo gobernaba a su gusto, como Jezabel hizo con Acab, pero nunca sale bien cuando la gallina cacarea. Trap. B. La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. La hija de Herodías bailó descaradamente ante Herodes y sus amigos, ganando favor y una petición especial. 1. Esta hija de Herodías es descrita como una muchacha, Mateo 14:11. Esto significa que ella no era una niña pequeña y bonita. Muchacha es un término que puede ser usado para aquellas que son de la edad mínima para contraer matrimonio. Mínimo era un adolescente. France. 2. El baile de una simple muchacha no hubiera sido de entretenimiento para los juerguistas sensuales. El deleite consistía en la indecencia. Bruce. 3. Los bailes que estas muchachas danzaban eran insinuantes e inmorales. El simple hecho de que una princesa real bailara en público era una cosa sorprendente. Barclay. 4. En estos tiempos las madres muy seguido animan a sus hijas en vestirse no muy decente y las introducen a bailes que no son encomendables para la pureza. Nada bueno puede salir de esto. Tal vez complazca a los Herodes, pero desagrada a Dios. Spurgeon. C. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». La solicitud de Herodías demuestra que ya había planeado esto tiempo atrás. Ella conocía a su esposo y conocía la situación, y sabía que podía obtener lo que quisiera de esta manera. 1. Ella fue lo suficientemente astuta para exigir que se hiciera de inmediato, mientras que los invitados aún estaban en la fiesta. Esa fue una parte esencial de la petición. No se debe dejar tiempo para el arrepentimiento. Si no se hace de inmediato bajo la influencia del vino y la gratificación momentánea dada por la danza voluptuosa, tal vez nunca se haga en absoluto. Bruce. 2. Hubiera sido lo suficientemente malo si ella misma hubiera buscado una manera de vengarse del hombre de Dios quien la confrontó con su vergüenza. Fue infinitamente peor que usara a su hija para sus propósitos nefastos y la hiciera igual de pecadora como ella misma. Barclay. D. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Ya que Herodes temía ir en contra de su esposa o quedar mal delante de sus amigos, él hizo algo que sabía que estaba mal. 1. Las promesas precipitadas e incluso los juramentos no son excusa para hacer el mal. La promesa en sí misma era nula y sin valor, porque ningún hombre tiene derecho a prometer hacer algo malo. Spurgeon. Como la mayoría de los hombres débiles, Herodes temía de ser visto como un débil. Plumtre citado en Carson. 2.
Todo apuntaba a la producción inmediata de la cabeza en un plato en el salón de banquetes ante los invitados. Espantosa escena. Bruce. 3. La cabeza estaba en posesión de Herodías, quien probablemente tomó un placer diabólico al ver esa boca sin palabras que a menudo había sido la causa de plantar espinas en su cama criminal, y en ofrecer indignidades a esa lengua de la cual ya no podía temer reprensión. Clark. 4. Herodes tuvo un final muy horrible. Para poder tomar a Herodías, la esposa de su hermano, repudió a su primera esposa, una princesa de un reino vecino del este. Su padre se ofendió y fue en contra de Herodes con un ejército, derrotándolo en la batalla. Después su hermano Agripa lo acusó de traición contra Roma y fue desterrado a la provincia romana lejana de Galia. En Galia, Herodes y Herodías cometieron suicidio. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Los discípulos de Juan el Bautista honraron su vida y su memoria lo mejor que pudieron. Él había vivido y muerto como hombre justo. 1. No es dicho por el evangelista que enterraron a Juan, pero tomaron el cuerpo y lo enterraron. No a él. Al verdadero Juan ningún hombre podía enterrar. Y Herodes pronto se dio cuenta que estando muerto aún hablaba. Spurgeon. 3. Verso 13. Jesús se aparta, no queriendo entrar en conflicto con Herodes. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí. Nuevamente, esto no fue por cobardía, sino por entendimiento del tiempo del Padre, y también del tiempo profético. Cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús podía escapar de la violencia potencial de Herodes, pero no podía escapar de la atención de la gente. A pesar de que los líderes religiosos y políticos se opusieron a Jesús, él todavía era popular entre la gente. 1. El comentador puritano John Trapp admiró la diligencia de esta gente, cuya diligencia y devoción comprueba nuestra apatía y devoción. Si Cristo pusiera un púlpito en la puerta de la taberna, algunos lo escucharían más seguido. Trapp. Jesús alimenta 5,000. 1. Versos 14 al 16. La compasión de Jesús por la multitud. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se escucharon a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Tuvo compasión de ellos. La gran compasión de Jesús por la gente lo movió a sanar a los enfermos y a enseñarles. Marcos 6:34. Jesús lo hizo hasta que anochecía. Su compasión llena de gracia por las multitudes exigentes fue extraordinaria. 1. Jesús había venido a buscar paz, tranquilidad y soledad. En su lugar, encontró una gran multitud exigiendo ansiosamente lo que él podía dar. Él pudo haberse resentido fácilmente con ellos. ¿Qué derecho tenían ellos de invadir su privacidad con sus continuas demandas? Barclay. 2. Jesús y los discípulos pudieron haber hecho varias excusas legítimas. Este no es el lugar correcto. Este no es el tiempo correcto. La gente se puede cuidar de sí misma. Ciertamente, no había necesidad física para alimentar a esta multitud. Estas eran personas que estaban acostumbradas a saltarse comidas, y ciertamente no esperaban nada. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos. 3. Su compasión fue grandiosa.
La palabra original es muy expresiva. Todo su ser se conmovió hasta su profundidad más baja, y por lo tanto procedió de inmediato a hacer milagros de misericordia entre ellos. Spurgeon. B. Dadle vosotros de comer. Con esto, Jesús retó a la compasión y la fe de los discípulos. Sin embargo, no les pidió que hicieran algo para satisfacer la necesidad sin guiarlos también a través de la obra. 1. Si recordaran el milagro del vino en Caná, Juan 2, 1 al 11, deberían haberle pedido a Jesús que supliera la necesidad, no a despedir a la gente. Carson. 2. Tanto Jesús como los discípulos estaban conscientes de la multitud y de sus necesidades. Sin embargo, fue la compasión de Jesús y su conciencia del poder de Dios lo que lo llevó a alimentar a la multitud. La gente tiene hambre y los religiosos vacíos solo ofrecen alguna ceremonia o palabras vacías que nunca pueden satisfacer. La gente tiene hambre y los ateos escépticos tratan de convencerlos de que no tienen hambre en absoluto. La gente tiene hambre y el exhibicionista religioso les da videos y luces luminosas y música llamativa. La gente tiene hambre y el animador les da acción ruidosa y rápida, tan ruidosa y rápida que no tienen tiempo de pensar. La gente tiene hambre. ¿Quién les dará el pan de vida? 3. Spurgeon utilizó las palabras "no tienen necesidad de irse" como la base de un sermón. El tema del sermón era que si no había necesidad de que estos oyentes casuales de Jesús se fueran, hay aún menos razón para que un seguidor de Jesús se aparte de la comunión continua y del compañerismo con Jesús. Las circunstancias no pueden ser una necesidad de irse. No vas a tener circunstancias tan difíciles ni tan fáciles para no necesitar a Jesús. No hay nada en Jesús que te haga querer irte. No hay nada en el futuro que te dará la necesidad de irte. 2. Verso 17 al 19. Jesús distribuye pan a la multitud. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. A. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Estos se obtuvieron de un niño pequeño entre la multitud. Juan 6:9. Es mucho para el crédito de los discípulos que ellos viajaban ligeramente, sin cargar con mucha comida para ellos. Confiaban en Jesús para asegurarse de proveer todo lo necesario. B. Mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Este comando sugiere que esto era más que solo poner comida en sus estómagos. Eso podría hacerse de pie. La idea era que había un poco de ambiente de gozo tipo banquete. 1. ¿Qué gran banquete era este? Cristo como el amo del festín, apóstoles como mayordomos, miles de invitados y milagros por suministros. Spurgeon. C. Levantando los ojos al cielo, bendijo. Jesús bendijo al Padre por la comida que sí tenía. Quizá oró una oración judía familiar antes de comer. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha traído el pan de la tierra. D. Partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este milagro demuestra la autoridad total de Jesús sobre la creación. Sin embargo, Él insistió en hacer el milagro a través de las manos de sus discípulos. Él lo pudo haber hecho directamente, pero quiso usar a los discípulos. 1. Nadie en realidad sabía de dónde venía este pan.
Jesús nos mostró que Dios puede proveer recursos que no podemos ver ni percibir de ninguna manera. Es más fácil tener fe cuando pensamos que sabemos cómo Dios puede proveer, pero Dios a menudo provee de maneras inesperadas y que no se pueden descubrir. 3. Versos 20 al 21. La multitud es alimentada. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A. Comieron todos y se saciaron. No solo fue abundante la provisión de Dios, sino que Dios tampoco quería que las obras se desperdiciaran. Por lo tanto, tomaron medidas para preservar lo que quedaba, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 1. La mano generosa de Dios y nuestro uso sabio deben ir de la mano. Barclay. B. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El número de 5,000 hombres sugiere un total de 15,000 a 20,000 personas cuando se incluye a las mujeres y los niños en el conteo. 1. La prominencia de esta historia, registrada en los 4 evangelios, muestra que tanto el Espíritu Santo como la iglesia primitiva pensaron que esta historia era importante, e importante como más que un ejemplo del poder milagroso de Jesús. Muestra que Jesús pudo alimentar al pueblo de Dios, así como Israel fue alimentado en el desierto. Había una expectativa común de que el Mesías restauraría la provisión del maná, y esto se añade a las credenciales mesiánicas de Jesús. Muestra que Jesús tuvo compasión y cuidado por el pueblo de Dios, aun cuando podríamos haber esperado que su paciencia se agotara. Muestra que Jesús escogió trabajar por medio de las manos de los discípulos, incluso cuando no era esencial para el resultado inmediato. Muestra un avance del gran banquete mesiánico que el Mesías disfrutará con su pueblo. 2. La alimentación de los 5,000 también nos da 3 principios con respecto a la provisión de Dios. Agradece a Dios por y usa sabiamente lo que tienes. Confía en los recursos ilimitados de Dios. No malgastes lo que Él te da. C. Jesús camina sobre el agua y consuela a sus discípulos. 1. Versos 22 al 24. Otra tormenta en el mar de Galilea. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús sintió que era importante para él y sus seguidores que dejaran el área rápidamente. Quizá era para evitar que las multitudes se aferraran a él como recurso potencial de pan diario. Por lo tanto, Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca. 1. En realidad, hubo varias razones por las cuales Jesús hizo esto. Hizo esto porque quería tiempo a solas para orar, porque quería escapar de las multitudes y descansar un poco, y porque quería que la multitud se dispersara para evitar escándalo mesiánico. Juan 6:15. 2. Juan 6:14 al 15 nos dice que la multitud respondió al milagro mesiánico con una oleada de expectación mesiánica. Si los discípulos compartían esta emoción, quizás sintiendo que ahora era el tiempo para promover a Jesús públicamente como Mesías el Rey, entonces era más importante que nunca que Jesús alejara a los discípulos de una multitud emocionada. B. Subió al monte a orar aparte. Jesús estaba celoso por el tiempo que pasaba a solas con su Padre.
en medio de su gran ministerio para los demás. Él no ni podía descuidar la oración. 1. La oración en secreto llena el alma, así como los bocados secretos alimentan el cuerpo. Trap. 2. Mientras los discípulos estaban en peligro y casi perecían, Cristo estaba orando por ellos. Así Él sigue haciendo por nosotros, a la diestra de la majestad en las alturas. Trap. C. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas y durante esta tormenta Jesús no estaba en la barca con sus discípulos. 2. Versos 25 al 27. Jesús viene a ayudar y a consolar a sus discípulos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». A. Mas a la cuarta vigilia de la noche. Esto era aproximadamente entre las 3 a.m. y las 6 a.m. Según Marcos 6, 47 al 52, Jesús vino a sus discípulos cuando la barca estaba en medio del mar, y después de que se habían agotado de tanto remar en contra de las olas y de la tormenta ventosa. B. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta caminata sobre el agua debió haber sido un asombro para los discípulos. Ciertamente se turbaron y dieron voces de miedo. C. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús no vino a los discípulos para turbarlos o asustarlos. Por lo tanto, enseguida les habló con palabras consoladoras. 1. Hay dos buenas razones para deshacerse del temor. Una razón puede ser que el problema no es tan grande como se pensaba. Tal vez tienes temor porque exageras el peligro. La otra razón es que aunque el problema puede ser real, existe una solución y una ayuda aún más grande. 3. Versos 28 al 33. La acción audaz y la subsiguiente falta de fe de Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». A. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No tenemos ni la menor idea de lo que ocasionó a Pedro a hacer tal pregunta, pero su fe en Jesús fue notable. Realmente respondió a la invitación de Jesús y salió de la barca. 1. La prótesis de Pedro, si eres tú, es una condición real, casi como ya que eres tú. La petición es audaz, pero los discípulos habían sido entrenados por un tiempo y se les había dado el poder para hacer el mismo tipo de milagros que Jesús estaba haciendo. Mateo 10:1. ¿Qué es más natural que un pescador que conocía y respetaba los peligros de Galilea querer seguir a Jesús en esta nueva demostración de poder sobrenatural? Carson. B. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse. Esta es una imagen maravillosa de caminar en fe, demostrando que Pedro pudo hacer lo milagroso cuando sus ojos estaban fijos en Jesús. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Él se turbó por el miedo y comenzó a hundirse. 1. Pedro caminó sobre el agua,
pero tuvo miedo del viento. Así es la naturaleza humana, a menudo logrando grandes cosas y culpable en las cosas pequeñas. Bruce. C. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Incluso cuando Pedro falló, Jesús estaba ahí para salvarlo. Pedro sabía a quién clamar en el momento de crisis. Entonces Jesús trajo a Pedro de regreso a la barca. 1. ¿Qué escena? Jesús y Pedro, mano a mano, caminando sobre el mar. Spurgeon. D. Hombre de poca fe. Una vez que Jesús rescató a Pedro, habló con él de su poca fe. Esta poca fe lo guió a la duda y a la distracción que hizo que Pedro se hundiera bajo el viento y las olas. 1. No era la violencia de los vientos, ni el rugir de las olas lo que puso su vida en peligro, sino su poca fe. Clark. 2. Hay solo una palabra en el original para la frase hombre de poca fe. El Señor Jesús prácticamente se refiere a Pedro con el nombre de poca fe en una palabra. Spurgeon. 3. Aquí Pedro nos demuestra la debilidad de la poca fe. La poca fe se encuentra regularmente en lugares donde tal vez se espera gran fe. La poca fe es demasiado ansiosa en busca de señales. La poca fe es capaz de tener una opinión demasiado alta de su propio poder. La poca fe es muy afectada por sus alrededores. La poca fe es demasiado rápida para exagerar el peligro. 4. Sin embargo, Pedro también nos demuestra las fuerzas de la poca fe. La poca fe es fe verdadera. La poca fe obedecerá a la palabra de Jesús. La poca fe batalla para llegar a Jesús. La poca fe logrará cosas grandes por un tiempo. La poca fe orará cuando esté en problemas. La poca fe es segura porque Jesús está cerca. 5. Tú sí crees, y si crees, ¿por qué dudas? Si tienes fe, ¿por qué poca fe? Si dudas, ¿por qué crees? Y si crees, ¿por qué dudas? Spurgeon. ¿Por qué dudaste? Jesús solamente hizo esta pregunta después que Pedro estaba a salvo. Sin embargo, en ese momento era una pregunta totalmente razonable de hacer. ¿Por qué dudó Pedro? 1. Dudaste es literalmente estar dividido entre dos. La verdadera fe se enfoca decididamente en Jesús. France. 2. Si tú crees en una cosa, quieres evidencia, y antes de dudar en algo debes tener evidencia también. El creer sin evidencia es ser crédulo, y el dudar sin evidencia es ser tonto. Debemos tener cimientos para nuestras dudas, al igual que una base para nuestra fe. Spurgeon. 3. Podemos decir que, en teoría, puede haber razones para dudar de Jesús y sus promesas. Si en ocasiones anteriores has encontrado que Dios ha sido infiel a su promesa, si algún viejo seguidor de Jesús te ha dicho solemnemente que no se puede confiar en Dios, si tu problema es nuevo y tan extremadamente difícil que es seguro que Dios no te puede ayudar, si Dios ha abolido sus promesas y ya no las hace válidas, si Dios ha cambiado. 4. Nuestras dudas son irrazonables. ¿Por qué dudaste? Si hay razón para poca fe, evidentemente hay razón para una gran confianza. Si existe alguna razón para confiar en Jesús, ¿por qué no confiar en Él por completo? Spurgeon. 5. Es útil para nosotros enfrentar nuestras dudas. ¿Había alguna buena razón para tu duda? ¿Había alguna buena excusa para ello? ¿Salió algo bueno de tu duda? F. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Se cambiaron rápidamente de temer a la tormenta a adorar a Jesús. Esto fue una reacción lógica considerando el poder que Jesús mostró al caminar sobre el agua.
y el amor que mostró al cuidar a Pedro que se hundía. 1. Esta es la primera vez que nos encontramos con un reconocimiento tan claro y abierto de que Él es el Hijo de Dios. Paul. 4. Versos 34 al 36. Las multitudes son sanadas al tocar a Jesús. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. A. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. El Evangelio de Juan nos dice que esta cruzada era milagrosa. Mientras Jesús se subía a la barca con ellos, la barca fue llevada milagrosamente al otro lado. Juan 6:21. 1. Genezaret era una región, no solo una ciudad, en la costa occidental al sur de Capernaum. Esto fue un sorprendente regreso al territorio de Antipas, France. B. Le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Aún el borde del manto de Jesús provee un punto importante del contacto para la fe de ellos, como los paños de Pablo, Hechos 19, 11 al 12, y la sombra de Pedro, Hechos 5:15. El borde del manto de Jesús proveía un objeto físico que les ayudaba a creer en Dios para ser sanados en ese momento. 1. Los grupos más estrictos como los fariseos y los esenios tomaban como abominación el rozar hombros entre la multitud. Uno nunca sabía qué impureza ceremonial podría contraer. Carson.